Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a ahondar en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos, la historicidad de Jesús de Nazaret. Y déjenme decirles, la selección de fuentes que nos han proporcionado para este deep dive es realmente asombrosa. Es que Jesús no es solo una figura religiosa, ¿verdad? Sino también histórica, con un impacto global en culturas y creencias. Analizar su historicidad requiere un enfoque multifacético. Exacto. Tenemos textos bíblicos como la Reina Valera, claro, pero también obras académicas como Existió Jesús, de Bart Ehrman, y Jesús y los testigos oculares, de Richard Bauckham. Hablamos de una mezcla de perspectivas cristianas y no cristianas. Esa variedad es clave. Nos permite abordar la figura de Jesús desde diversos ángulos, ¿no? Considerando tanto la fe como el análisis histórico y textual. Empecemos por la gran pregunta. ¿Realmente existió Jesús? Porque hay un intenso debate al respecto, y eso se refleja en las fuentes que tenemos. Claro, determinar la historicidad de cualquier figura de la antigüedad es complejo. Los historiadores usan lo que se llama el principio de atestación múltiple. Básicamente, cuanto más fuentes independientes corroboren un hecho, mayor es la probabilidad de que sea históricamente preciso. ¿Y cómo se aplica eso a Jesús? Imaginen un rompecabezas. Cada fuente es una pieza. Si solo tenemos piezas del mismo tipo, la imagen queda incompleta. Necesitamos piezas diversas, en este caso fuentes cristianas y no cristianas, para obtener una imagen completa. Pues, me gusta la analogía. Entonces, empecemos por las fuentes cristianas, específicamente la Reina Valera. Los evangelios, por ejemplo, nos dan un relato detallado de la vida de Jesús, ¿no? Sus enseñanzas, milagros e incluso su muerte y resurrección. Claro, pero recordemos que estos textos se escribieron dentro de un contexto religioso y cultural específico. Es fundamental comprender su propósito y posibles sesgos. Fueron escritos por creyentes, para una audiencia creyente. Interesante. En la Reina Valera encontramos un sistema complejo de leyes, rituales y genealogías que nos dan una idea del mundo en el que vivió Jesús. Es como una ventana a las normas culturales y religiosas de la época. Exactamente. Y luego tenemos obras como El caso de Cristo, de Lee Strobel, que analiza la fiabilidad histórica de los evangelios, centrándose en elementos como los relatos de testigos oculares. Pero para una visión equilibrada también necesitamos considerar las fuentes no cristianas, ¿verdad? Por supuesto. Bart Ehrman, en su libro Existió Jesús, incluye historiadores romanos y judíos como Tácito y Josefo, quienes mencionan a Jesús en sus escritos. ¿Y por qué son importantes estas fuentes? Porque confirman la existencia de Jesús fuera de los textos cristianos. Aunque sus menciones son breves, lo ubican en el contexto histórico de la Palestina del siglo R. Es como encontrar una referencia a un amigo, un diario antiguo, una pequeña pista que corrobora su existencia. Ya veo. Ehrman también señala que incluso autores cristianos como Pablo, cuyas cartas son anteriores a los evangelios, se refieren a la vida, enseñanzas y muerte de Jesús. O sea que incluso dentro de la tradición cristiana hay una variedad de fuentes y perspectivas. Así es. Las cartas de Pablo, escritas pocas décadas después de la vida de Jesús, nos permiten vislumbrar las primeras etapas del movimiento cristiano, ¿no? Revelan cómo los primeros creyentes entendían la importancia de Jesús y cómo interpretaban y aplicaban sus enseñanzas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿verdad? Richard Bauckham, en Jesús y los testigos oculares, profundiza en el papel del testimonio ocular en la formación de los evangelios. Bauckham desafía la visión tradicional, la idea de que un largo periodo de tradición oral anónima alteró significativamente las historias de Jesús antes de ser escritas. Argumenta que existe una conexión mucho más estrecha entre los testigos oculares y los relatos escritos. Es como si estuviéramos reconstruyendo un caso policial. Bauckham analiza los nombres mencionados en los evangelios, sugiriendo que su abundancia y precisión apuntan a una fuerte conexión con personas y eventos reales. Justamente. Eso plantea una pregunta importante. ¿Cuán confiable es el testimonio ocular, especialmente en un contexto antiguo donde la tradición oral jugaba un papel tan importante? Claro, las culturas orales dependían en gran medida de la memoria, y aunque la memoria puede ser subjetiva, también puede ser increíblemente precisa, sobre todo cuando se trata de eventos significativos. Exacto. No se trata solo de recordar hechos, ¿verdad?, sino de preservar el significado. Y eso es crucial porque habla del elemento humano en la transmisión de estas historias. Los evangelios no eran simples relatos fríos y objetivos, fueron moldeados por las experiencias y perspectivas de quienes presenciaron a Jesús de primera mano. Al observar todas estas fuentes juntas, algo que destaca es la complejidad y la diversidad en la representación de Jesús. Algunos enfatizan sus cualidades humanas, mientras que otros resaltan su naturaleza divina. Esa tensión entre lo humano y lo divino es un aspecto central en la comprensión de Jesús. Se le presenta como un maestro compasivo que caminó entre la gente y también como una figura de poder divino que realizó milagros y proclamó una relación única con Dios. C.S. Lewis, en Mero Cristianismo,
aborda esta dualidad, ¿no? Explora cómo las enseñanzas morales de Jesús, basadas en su humanidad, se entrelazan con sus afirmaciones divinas. Luis invita a los lectores a considerar cómo estos aspectos aparentemente paradójicos de la identidad de Jesús pudieron haber resonado en sus contemporáneos y cómo continúan influyendo en la comprensión que tenemos de él hoy. Es un recordatorio de que Jesús no es solo una figura histórica confinada al pasado, es una presencia viva cuyas enseñanzas y legado continúan inspirándonos y desafiándonos. Y esta inmersión en la historicidad de Jesús apenas araña la superficie. Hay mucho más por explorar. La evidencia arqueológica, el desarrollo de las primeras comunidades cristianas y los debates teológicos en torno a su identidad y enseñanzas. Nos has dado mucho en qué pensar, pero antes de concluir esta parte de nuestra inmersión profunda, hay un aspecto crucial de la figura histórica de Jesús que debemos examinar, su impacto en el mundo. Ah, sí. Si realmente queremos comprender la importancia de Jesús, debemos ir más allá de la cuestión de su existencia y abordar la cuestión de su influencia. Cómo este hombre aparentemente común de Galilea desencadenó un movimiento que transformaría el curso de la historia. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Historicidad de Jesús, ahondaremos en su impacto. Como una figura de un rincón relativamente desconocido del Imperio Romano, se convirtió en un personaje tan monumental en la historia humana. Esa es la pregunta clave, ¿no? Para responderla, debemos analizar cómo la vida, enseñanzas y muerte de Jesús resonaron en sus contemporáneos y cómo esos ecos aún resuenan a través del tiempo. Un factor crucial fue el contexto cultural y religioso de la Palestina del siglo I. El judaísmo en ese momento era una fe diversa y dinámica. Había una variedad de expectativas mesiánicas. Algunos anticipaban un libertador político que derrocaría el dominio romano, ¿verdad? Mientras que otros buscaban un líder espiritual que marcara el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Y como vimos en el segmento anterior, los evangelios presentan a Jesús interactuando con estas expectativas, cumpliéndolas y subvirtiéndolas, de maneras que atrajeron y alinearon a su audiencia. Predicó un mensaje de amor y perdón radicales, pero también desafió las autoridades religiosas y las normas sociales de su época. Sus enseñanzas, a menudo presentadas en forma de parábolas y aforismos, eran profundas pero accesibles. Hablaban de la condición humana de manera que trascendía las fronteras culturales y temporales. Temas como la compasión, la justicia y la importancia de la transformación espiritual resonaron profundamente en aquellos que buscaban significado y propósito en un mundo a menudo marcado por la injusticia y el sufrimiento. Y luego está el elemento de lo milagroso. Los evangelios están llenos de relatos de Jesús sanando a los enfermos, expulsando demonios, incluso resucitando a los muertos. Estas historias, ya sean interpretadas literal o metafóricamente, contribuyeron a su creciente reputación como una figura de extraordinario poder y autoridad. El elemento milagroso es crucial porque apunta a algo que está más allá del ámbito de la experiencia humana ordinaria. Sugiere que Jesús no era simplemente un maestro sabio o un líder carismático, sino alguien que encarnaba un poder divino, ¿verdad?, capaz de transformar la realidad misma. Claro, lo milagroso también jugó un papel central en el evento que se convertiría en la piedra angular de la creencia cristiana, la resurrección. La afirmación de que Jesús resucitó entre los muertos después de su crucifixión fue una desviación radical de las creencias judías tradicionales sobre la vida después de la muerte. Y sin embargo, este evento, aparentemente imposible, se convirtió en el catalizador del crecimiento explosivo del movimiento cristiano primitivo. Para sus seguidores, la resurrección no era simplemente un hecho histórico, sino una profunda declaración teológica. Afirmaba la naturaleza divina de Jesús y señalaba la posibilidad de una nueva creación, un mundo transformado por el poder de Dios. Es asombroso pensar cómo un pequeño grupo de discípulos, inicialmente devastados por la muerte de Jesús, se vieron impulsados en sí por la creencia de que había vencido la muerte misma. Pasaron de esconderse con miedo a proclamar a Cristo resucitado con valentía, incluso frente a la persecución. Y esa valentía, junto con el mensaje de esperanza y transformación que predicaron, tuvo un profundo impacto en el mundo romano. El cristianismo se extendió rápidamente, ¿no?, a través de las redes existentes del Imperio Romano, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Pero no fue solo el mensaje en sí mismo, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas, como se escribe en fuentes como el libro de los Hechos, se caracterizaban por un compromiso radical con la justicia social y la vida comunitaria. Compartían sus posesiones, cuidaban de los pobres y marginados y ofrecían un sentido de pertenencia y propósito en un mundo a menudo caracterizado por la alienación y la desigualdad. Así es. Los primeros cristianos eran contraculturales en muchos sentidos. Desafiaron el orden social romano al abrazar a los esclavos y a las mujeres como iguales. Enfatizaron el perdón y la reconciliación por encima de la violencia y la retribución. Su forma de vida, arraigada en el amor y el servicio, contrastaba con la naturaleza a menudo brutal y explotadora de la sociedad romana.
Y este contraste, combinado con el innegable poder de sus creencias, los atrajo nuevos conversos, pero también los convirtió en blanco de sospechas y persecución. Las autoridades romanas vieron su negativa a adorar al emperador como una amenaza a su poder, lo que condujo a periodos de intensa persecución y martirio. Pero la persecución, paradójicamente, a menudo fortaleció el movimiento cristiano. La voluntad de los creyentes de morir por su fe sirvió como un poderoso testimonio de la verdad de sus convicciones. Demostró una profundidad de compromiso que trascendía el miedo a la muerte misma. Y es sorprendente pensar cómo este movimiento, nacido en una pequeña provincia del Imperio Romano, eventualmente se convertiría en la religión dominante del mundo occidental. La conversión del emperador Constantino en el siglo IV d.C. marcó un punto de inflexión, ya que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión oficialmente reconocida del Imperio Romano. La conversión de Constantino tuvo implicaciones de gran alcance. Condujo al establecimiento de la Iglesia como una institución poderosa, ¿verdad?, desempeñando un papel importante en la configuración de la civilización occidental durante los siglos venideros. La teología cristiana influyó en el arte, la música, la literatura, la filosofía y el derecho, dejando una huella imborrable en todos los aspectos de la cultura occidental. E incluso más allá de Occidente, el cristianismo se extendió por todo el mundo a través de los esfuerzos misioneros y la exploración. Interactuó con otras culturas y religiones, dando lugar a un rico tapiz de diversas tradiciones e interpretaciones cristianas. Por supuesto, la historia del impacto del cristianismo no está exenta de complejidades y controversias. Ha habido periodos de división, conflicto e incluso violencia dentro del mundo cristiano. Por ejemplo, las cruzadas, lanzadas en nombre de la recuperación de Tierra Santa, fueron un capítulo oscuro en la historia cristiana, marcado por la violencia y la intolerancia religiosa. Y durante la Reforma en el siglo XVI, Europa fue destrozada por guerras religiosas mientras los protestantes y los católicos se enfrentaban por diferencias teológicas y políticas. Estos eventos son un claro recordatorio de que incluso un mensaje de amor y perdón puede ser tergiversado y manipulado para servir a ambiciones y prejuicios humanos. Pero a pesar de estos capítulos oscuros, las enseñanzas centrales de Jesús continúan inspirando movimientos por la justicia social, la paz y la compasión en todo el mundo. Piensa en figuras como Martin Luther King Jr., quien se basó en los principios del amor cristiano y la no violencia en su lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. O la Madre Teresa, que dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres en India, encarnando el ideal cristiano del servicio desinteresado. Estos ejemplos e innumerables otros demuestran el poder perdurable de las enseñanzas de Jesús para inspirar a individuos y comunidades a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Es un legado que continúa desarrollándose, incluso mientras lidiamos con los desafíos del siglo XXI. Las preguntas que Jesús planteó sobre el propósito humano, la responsabilidad social y la naturaleza del bien y el mal siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace 2000 años. Y al concluir este segmento de nuestra inmersión profunda, me llama la atención la naturaleza paradójica del impacto de Jesús. Fue una figura de cambio radical y profunda continuidad. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, por un lado, las enseñanzas de Jesús desafiaron las normas religiosas y sociales de su época, marcando el comienzo de una nueva era de comprensión espiritual y responsabilidad moral. Pidió una transformación radical del corazón humano, un alejamiento del egoísmo y hacia el amor y la compasión. Pero al mismo tiempo su mensaje estaba profundamente arraigado en la tradición judía, ¿verdad? Se basó en la sabiduría de los profetas y la ley, reinterpretándolos y cumpliéndolos de maneras que resonaron con su herencia judía y trascendieron sus límites. Precisamente. Y esta dualidad es clave para comprender las complejidades de su impacto. Jesús fue a la vez una figura revolucionaria que desafió el status quo y un constructor de puentes que buscó conectar a la humanidad con lo divino. Es una tensión fascinante que continúa dando forma a cómo entendemos a Jesús y su mensaje. Es una figura que desafía la categorización fácil, invitándonos a lidiar con la profundidad de sus enseñanzas y el poder perdurable de su legado. Y a medida que avanzamos hacia el segmento final de nuestra inmersión profunda En la vida y legado de Jesús, vamos a explorar los debates en torno a sus enseñanzas y su relevancia actual. Porque 2000 años después, la gente todavía intenta comprender qué significa, ¿no?, seguir a Jesús en un mundo tan diferente a la Palestina del siglo era. es un punto crucial. La interpretación de las enseñanzas de Jesús, ha sido fuente de inspiración, pero también de controversia a lo largo de la historia. Culturas, denominaciones, individuos, todos han enfatizado diferentes aspectos de su mensaje, ¿no?, creando una amplia gama de perspectivas teológicas y éticas. Es como un crisma, ¿verdad? La misma luz brillando a través de diferentes facetas crea un espectro de colores. ¿Cómo navegamos esta diversidad de interpretaciones sin perder la esencia central de las enseñanzas de Jesús? El desafío es grande, sí.
Y no hay respuestas fáciles. Pero creo que una clave es abordar las enseñanzas de Jesús con humildad, ¿no? Y voluntad de diálogo con quienes tienen puntos de vista diferentes. Humildad porque reconoce que nadie tiene el monopolio de la verdad, ¿no? Todos estamos en un viaje de comprensión y nuestras perspectivas están moldeadas por nuestras propias experiencias y sesgos. Exacto. Y el diálogo es crucial porque nos permite aprender unos de otros, desafiar nuestras suposiciones y profundizar nuestra comprensión de la complejidad del mensaje de Jesús. Un ejemplo concreto. Uno de los aspectos más debatidos de las enseñanzas de Jesús es su postura sobre la riqueza y la pobreza. Algunos interpretan sus palabras como un llamado a la igualdad económica radical, mientras que otros enfatizan la importancia de la caridad personal y la compasión. Aquí el contexto histórico es fundamental. Jesús vivió en una época de gran disparidad económica y sus enseñanzas a menudo desafiaban las prácticas explotadoras de los ricos y poderosos. Llamó a un reordenamiento radical de prioridades, poniendo las necesidades de los pobres y marginados en el centro de la preocupación moral. Pero no condenó la riqueza de manera absoluta, ¿verdad? Interactuó con personas adineradas y algunos de sus seguidores eran personas de recursos. Correcto. La clave creo que radica en comprender el énfasis de Jesús en el desapego de las posesiones materiales y la búsqueda de las verdaderas riquezas que son de naturaleza espiritual. Desafió a sus seguidores a usar sus recursos con sabiduría, no a acumularlos o usarlos para beneficio propio, sino a compartirlos generosamente e invertir en el bienestar de los demás. Entonces, no se trata de condenar la riqueza en sí, sino de desafiar nuestras actitudes hacia ella. Se trata de reconocer que la verdadera riqueza reside en nuestras relaciones, nuestra compasión, nuestra generosidad y nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Precisamente. Y este principio creo se puede aplicar a muchas otras áreas de la vida contemporánea. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la reconciliación se citan a menudo en contextos de resolución de conflictos y construcción de la paz. Pensemos en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, que utilizó los principios de la justicia restaurativa, arraigados en las ideas cristianas del perdón y la redención, para abordar el legado del apartheid. O el trabajo de organizaciones como el Comité Central Menonita, que se basa en las enseñanzas de Jesús para participar en esfuerzos de construcción de la paz y reconciliación en zonas de conflicto en todo el mundo. Y luego está todo el ámbito de la ética ambiental. Si bien Jesús no habló directamente sobre el cambio climático, la contaminación, sus enseñanzas sobre el cuidado de los pobres y vulnerables, ser buenos administradores de la creación de Dios y vivir de manera simple y sostenible han inspirado a muchos cristianos a convertirse en defensores de la justicia ambiental. La clave aquí es reconocer que las enseñanzas de Jesús no son un conjunto de reglas o doctrinas estáticas, sino una fuente viva de sabiduría que se puede aplicar a los desafíos siempre cambiantes de nuestro mundo. Nos invitan a participar en el pensamiento crítico, a hacer preguntas difíciles sobre el poder y el privilegio y a trabajar por el bien común. Eso es lo que hace que esta inmersión sea tan fascinante. No se trata solo de desenterrar hechos del pasado, se trata de lidiar con sus implicaciones para el presente. Se trata de reconocer que el legado de Jesús no es algo que se hereda pasivamente, sino que se involucra activamente, se lucha. Y esta lucha, este diálogo continuo con las enseñanzas de Jesús, es el corazón de lo que significa ser un seguidor de Jesús hoy. Es un viaje de transformación tanto personal como colectiva, un esfuerzo por vivir su mensaje de amor, justicia y compasión en un mundo que lo necesita desesperadamente. Bien dicho. Al concluir nuestra inversión profunda, me queda una sensación de asombro y responsabilidad. Asombro por el poder perdurable de las enseñanzas de Jesús para inspirar y transformar vidas, y responsabilidad de abordar esas enseñanzas con honestidad y valentía, buscar su significado para nuestras propias vidas y para el mundo que nos rodea. Porque en última instancia, comprometerse con el legado de Jesús no es solo un ejercicio académico, es un llamado a la acción. Es una invitación a convertirnos en agentes de sanación, reconciliación y justicia en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y transformación. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia y la fe. Esperamos que esta inmersión profunda haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a continuar explorando la vida y el legado de Jesús de Nazaret.